damos gracias al Señor por estar esta mañana en su casa. Señor, les bendiga a todos. Nos gozamos de poder estar juntos. Damos gracias a Dios por todas las bendiciones que el Señor nos ha dado, por todas las cosas que nos ha permitido, ¿verdad? Ayer tuvimos un programa de matrimonio, así que empezamos nuestro programa de matrimonio. Les invitamos para el próximo evento, lo anunciaremos con tiempo. Les recordamos a todos los hombres que estamos en las mañanas, los domingos, nos estamos reuniendo aquí en la iglesia a 9:30 de la mañana, ¿verdad? Así que también un tiempo. Y las mujeres se están preparando también, ¿no? Para un evento de mujeres. Así que eso es bueno. Le damos gracias al Señor por eso y por esa bendición. Le damos gracias al Señor también. Quiero agradecerle, ¿no? Por todos los hermanos que han estado ayudando, por todos los hermanos que han estado colaborando con nuestra iglesia, con la obra, ¿verdad? Miren qué carteles más bonitos tenemos ahí. Ahí está la misión y la visión de nuestra iglesia, ¿verdad? El cartel que pusimos afuera, que gracias a Dios ya lo pudimos hacer, un hermano que lo donó, la computadora y todos estos equipos de grabación y audio, que gracias a los hermanos que lo donaron también. ¿Los carteles también fueron donados? Sí, los carteles fueron donados y algunas otras cosas más que vienen en camino. Miren, ahí tenemos unas tarjetitas, ya tenemos las tarjetas de la iglesia y están arriba del counter. Así que llévense, ya han cogido bastante, casi que no queda ninguno, vamos a hacer más. No hicimos mucho porque ustedes saben, estamos en un local que no sabemos qué tiempo vamos a estar aquí. Entonces, las direcciones pueden cambiar, o a lo mejor estamos aquí este año entero, pero si no estamos, no tenemos que ir, entonces va a cambiar. Y la gente que tiene la dirección de este local. Pero bueno, llévenselas, repártenselas a sus amistades, a sus vecinos, en el trabajo, ¿verdad? Para que la gente sepa dónde está nuestra iglesia y que podamos compartir. Ore, ¿verdad? Por el programa de los hombres, por el programa que las mujeres también están planificando y por el programa de matrimonio que tan necesario es, ¿verdad? Así que ahora por eso estamos dándole gracias a Dios por todas estas bendiciones que poco a poco, ¿verdad? El Señor nos ha ido dando y que sean para su gloria y honra y que la iglesia pueda seguir cumpliendo con su misión, ¿verdad? Eso es importante. Nosotros como iglesia este año nos hemos trazado una misión que ahí está, ¿verdad? Poder edificar, glorificar a Dios, porque la obra de la iglesia es glorificar a Dios en primer lugar y trabajar con los matrimonios y la familia. Ahí está, usted se lo puede leer. Tómale una foto ahorita para que se lo lleve y se lo recuerde a cada rato, ¿verdad? ¿Cuál es la visión con la que estamos trabajando en nuestra iglesia para este año? Así que, y ore por eso, para que el Señor nos bendiga. Así que le damos gracias a Dios, ¿verdad? Por todas estas cosas. Estamos, hermanos, hablando, ustedes saben, todos estos días sobre, estos domingos atrás, acerca del liderazgo, ¿verdad? Cómo ejercer un liderazgo eficaz, y no estamos hablando de líderes como el líder, la persona que se para aquí adelante, solamente alguien que ejerce alguna función especial dentro de la iglesia. ¿Líder es quién? ¿Quiénes son líderes? A ver. ¿Se acuerda quién es un líder? ¿Se les olvidó? ¿O no me atendieron? Todos somos líderes, ¿verdad? Todos somos líderes. ¿Por qué? Porque Dios nos llamó a todos y nos ha dado una función a cada ser humano, ¿verdad? Y eso es importante. Entonces el liderazgo es parte de nuestra vida, hemos sido diseñados para eso. Génesis dice que Dios puso al hombre en la creación para administrar la creación de Dios. Así que por naturaleza, por creación divina, todos nosotros, usted es un líder llamado por Dios. Y cuando hablemos de liderazgo, piense en usted. Les decía un concepto de liderazgo simple, pero muy abarcativo, el que John Maxwell dio. Es decir, para John Maxwell dice que el liderazgo un líder es una persona de influencia, alguien que ejerce una influencia sobre otro. Eso es un líder, ¿verdad? Y cada uno de nosotros ejerce influencia sobre otros.
más cuando somos cristianos, ¿verdad? Porque somos la luz de este mundo. Entonces ejercemos influencia en nuestro trabajo, en nuestra familia, sobre nuestros hijos, en nuestros hogares, donde quiera que estemos nosotros. Ejercemos una influencia sobre otros. Por eso es que usted es un líder. Entonces es importante, y hemos venido hablando todos estos domingos acerca de qué espera Dios de un hombre a quien ha llamado, ¿verdad? ¿Qué espera Dios de usted? Dios te llamó. Cuando Pablo escribe casi todas sus cartas, nos habla sobre ese tema. Casi todas sus cartas comienzan diciendo a los santos llamados y fieles en Cristo Jesús. Todos ustedes llamados, ¿verdad? Llamados por Dios para servir. Hablamos hace unos domingos atrás acerca de las características de un líder. Hablamos el domingo antes pasado acerca de qué espera Dios de un líder. Y hoy vamos a estar hablando acerca de, y he titulado la meditación de hoy, cómo autoevaluarnos. Y estos mensajes los tomé del libro, porque pegaba con lo que estaba estudiando, del libro de Miguel Núñez, Siervos para su Gloria. Está bien bueno, sobre todo ese primer capítulo, hablando y tomé las ideas de ese libro porque corresponde mucho a lo que he estado tratando de enseñar y compartir acerca del liderazgo. Quiero invitarles a leer, hermanos, en su Biblia Génesis 17.1. Génesis 17.1. ¿Qué dice la Biblia allí en Génesis 17.1? Dice la palabra de Dios. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por este día, gracias por tu iglesia y gracias por la oportunidad que nos da de compartir tu palabra. Permite que tu palabra nos pueda edificar, nos pueda ayudar y que podamos llegar nosotros, decirse que tu Espíritu Santo nos ayude a comprenderla para poder llegar a ser, Señor, el hombre o la mujer de Dios que tú quieres que seamos. Que podamos desarrollar aquellos valores, actitudes y pensamientos que tú quieres para tus hijos en una sociedad como la que estamos viviendo. En la sociedad en la que tú nos has permitido nacer, nos has colocado para ser luz y bendición. Señor, bendice esta hora y ayuda a cada hermano a poder entender tu palabra. En el nombre de Jesucristo te oramos. Amén. Amén. Hermanos míos, esta es una historia tremenda. A mí la Biblia me gusta cuando la leo, hay una cantidad, ¿verdad?, de riquezas que uno aprende constantemente. Llevo más de 30 años estudiando la Biblia y siempre uno aprende cosas nuevas. Recuerdo al principio cuando me leía la Biblia, me parecían los hombres de la Biblia como especies de superhombres, ¿verdad? Uno decía, wow, qué difícil alcanzar la vida. Qué difícil es ser como Moisés, o qué difícil ser como Abraham, el padre de la fe. Qué difícil ser como fulano y mengano. Me parecía que Dios nos había puesto personas con un estándar de vida demasiado elevado para nosotros. Pero cuando empecé a estudiar la Biblia a profundidad me di cuenta que Dios había llamado hombres comunes y corrientes como nosotros. Hombres que enfrentaron la vida y cometieron muchos errores. Pero perseveraron en el Señor y hubo momentos en los que Dios los tuvo que disciplinar. Porque, como dijo el pastor Jesús, se le fue la Catalina. Algunos se les zafó la Catalina y eso es una expresión muy cubana. Porque en Cuba había bicicletas y nos montábamos en la bicicleta y a cada rato la bicicleta se soltaba la cadena y nos quedábamos dando pedales y la frase esa: se le cayó la Catalina, se quedó girando en el lugar. Y hay personas que les pasó así cuando leo, ¿verdad? Y cuando leo la historia de Abraham, ¿verdad? El padre de la fe, uno dice, grande fue Abraham. Pero Abraham no siempre fue el gran padre de la fe, se le llamó el padre de la fe porque después Pablo habla de él como el hombre de fe tremendo. Pero es interesante cuando nosotros echamos la vida de Abraham, que Abraham no siempre fue el hombre de fe al principio cuando Dios lo llamó. ¿Qué sí hizo Abraham que mostró fe? Es que cuando Dios lo llamó, él respondió. Y Dios le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y mira, Abraham lo hizo. Abraham lo hizo. Y eso le cuenta como un hombre de fe. Porque Abraham no sabía. El libro de Hebreos nos explica después que Abraham salió, dice, sin saber a dónde iba. Sin saber a dónde iba. Pero Abraham, como todos los seres humanos, salió cometiendo errores. El primer error, ¿cuál fue en el llamado a Abraham? ¿Recuerdan la historia de Abraham? Cuando se fue con el sobrino.
se fue con el sobrino, le dijeron, sal de tu tierra y de tu parentela. Abraham salió, pero se llevó al pariente. Se llevó a la parentela. ¿Qué trajo como consecuencia? Y hay un detalle interesante en la Biblia. Si usted va al capítulo 12 de Génesis, ahí donde empieza el llamado de Abraham. En el capítulo 11, y ese detalle en la Biblia no está por gusto. Dice la Biblia, estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, y empieza a mencionar ahí toda la familia. Y entonces dice ahí, dice la Biblia, y fueron los días de Taré 205 años y murió Taré en Harán. Dice la Biblia, Taré era el padre de Abraham. Dice la Biblia en Génesis 11, y salió Taré a la tierra de Canaán. Dios llamó a Abraham, pero la batuta la cogió el padre de Abraham y salió con sus hijos. A él no lo habían llamado. Dice que se fue a Canaán, y cuando llegó a la tierra de Harán, si usted mira en el mapa bíblico, la tierra de Harán es exactamente la mitad del camino de Ur a Canaán. Y la Biblia dice, y llegó Taré a Harán, y allí se quedó con su familia. Y Génesis 11 termina diciendo que murió Taré en Harán. Y el capítulo 12 comienza diciendo, pero Dios le había dicho a Abraham. El pero conecta las dos historias. Es como diciendo, yo te había dicho a ti esto. Te lo había dicho a ti. Dice, pero Dios le había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. ¿Qué nos enseña la historia? Que hasta que el padre Abraham no murió, Abraham no pudo seguir avanzando. Hay un dicho que dice que la obediencia a medias termina siendo desobediencia. Y después dice que salió Abraham, pero Abraham se iba a hacer a su familia, se llevó a su sobrino, y nosotros sabemos la historia en lo que terminó. Génesis capítulo 17, el pasaje que estamos leyendo, y les quiero leer esto porque precisamente quiero hablar acerca de la autoevaluación. Cómo aprender nosotros como hombres llamados por Dios, hombres y mujeres llamados por Dios, para servir en la época y en la sociedad que nos ha tocado vivir. Cómo nuestra vida puede mejorar, ser agradable delante de Dios. Cómo hay cosas que necesitan ser cambiadas y perfeccionadas. La historia de Abraham nos ayuda un poco a pensar en eso. Yo quiero que ustedes lean conmigo el último versículo de Génesis 16. Porque a veces leemos la Biblia rápido, las historias, y no nos percatamos que eso no se hizo en una semana. A eso tomó años. Las historias bíblicas tomaron años, ¿verdad? Génesis 16, 16, ¿qué dice la Biblia? Era Abraham de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. ¿Y qué dice Génesis 17, 1? Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. ¿Se dan cuenta cómo un capítulo termina y cómo comienza el otro? ¿Cómo termina el 16? Diciendo qué cosa de Abraham. Tenía 86 años cuando Dios... Tenía 86. ¿Y cómo comienza el 17? Cuando tenía 99. Tenía 99. ¿Cuántos años pasaron del capítulo 16 al 17? Más de 10 años. 13 años pasaron. 13 años. Qué rápido lo leemos. No nos tomó ni un minuto leer eso. Y nos parece que esa historia pasó, pasando la página. Pasó la historia. ¿Y ustedes saben por qué? Pasaron 13 años sin que se dijera nada. Porque en el capítulo 16, Abraham ha cometido uno de los grandes errores de su vida. Le hizo caso a su mujer. La prima de Eva. Ay, ay, ay. Sara se sabía la historia de Eva. Sara era estéril, ¿verdad?
y no tenían hijos. Y había una promesa de Dios: vas a tener un hijo y tu hijo será una descendencia y los multiplicaré y los bendeciré. Pero mire, esa historia, ese llamado se lo hace Dios a Abraham cuando Abraham tenía 76 años. Era todavía 10 años más para atrás. Y la Biblia nos dice que Abraham tenía 76 años, Sara tendría 66 años. Era una mujer todavía relativamente joven. Y parece que Sara era muy bonita, ¿verdad? Con 66 años se conservaba muy bien Sara. Porque cuando llegan a Egipto, Abraham le dice a Sara: oye, hoy me doy cuenta que eres una mujer que... Otro disparate de Abraham. Hoy, después de tantos años juntos, te has dado cuenta que tu mujer es bonita. Los hombres... Dice Abraham: hoy me doy cuenta que eras una mujer de hermoso aspecto. ¿Te diste cuenta hoy? ¿Por qué no te diste cuenta antes? Y dice: cuando llegue a Egipto, el faraón te va a tomar como mujer. Y mira que sí, óyeme, tremendo. Y Sara tiene que haber llamado la atención en Egipto. Porque mira que había mujeres en Egipto y que entra un extranjero más a Egipto y darse cuenta que era mujer. Sara tiene que haber sido una mujer bonita, ¿verdad? Y dice la Biblia que el faraón la tomó como mujer. Y Abraham cometió otro de sus errores en la vida. Le dijo a Sara: vamos a decir que tú y yo somos hermanos. Se inventó una historia tremenda ahí para que a él no lo matara. A él no le preocupaba a Sara, se preocupó por él. No siempre Abraham fue el hombre de fe que nosotros pensamos, ¿verdad? Las historias de fe a veces están marcadas por nuestros errores y mire, por nuestros pecados. Por a veces le llamamos a los pecados, le llamamos errores. Son errores, no son pecados. Cometimos pecados en nuestra vida que nos afectan, ¿verdad? Y entonces llegamos a esta historia. Ha pasado ya más de 10 años. Sara le dice a Abraham: oye, mira, Jehová me hizo estéril. Casi siempre echamos la culpa a Dios de todo lo que nos pasa. Jehová me hizo estéril, pero yo tengo a mi criada ahí, y entonces acuéstate con mi criada, tengo un hijo, vamos a resolver el problema de nuestra herencia. Y la Biblia no dice que Abraham le hizo resistencia a la situación. Estuvo con la mujer con la criada de Sara, y tremendo conflicto, ¿verdad? Hasta el día de hoy le está costando caro a la nación de Israel. Ismael, nació Ismael, el padre, hijo de, ¿verdad?, los árabes, ¿verdad? Cuando nosotros no buscamos la dirección de Dios, damos a luz un Ismael. Esa es la realidad. Y mira lo que sucedió después de ese tremendo conflicto. Abraham tiene 86 años ya. Y ahora se mete 13 años Dios sin hablarle a Abraham. 13 años, del capítulo 11 al 17. Han pasado 13 años de historia. Qué triste debe ser, ¿verdad? Un hombre de Dios que por años ha buscado la dirección de Dios, que donde quiera que haya llegado, dice la Biblia que le ofrecía un altar a Jehová y adoraba el nombre de Dios en ese lugar. Y ahora 13 años sin hablar con Dios. Y cuando llega el capítulo 17, dice que Dios le dice a Abraham, era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Le dijo Dios a Abraham, en otras palabras: haz una revisión de tu vida y camina delante de mí, ¿verdad? Camina delante de mí con perfección. 13 años, 13 largos años pasaron de que Dios y Abraham se volvieran a conectar por causa del pecado de Abraham. No voy a hablar de lo que Abraham hizo y todas las consecuencias que esto le trajo en su pasado, sino que espera Dios de nosotros y cómo nuestra vida como líderes cristianos, hombres llamados por Dios, puede mejorar y puede cambiar, porque el cristiano necesita evaluar su vida. Hermanos míos, la única manera de mejorar, de madurar en la vida espiritual, y cuando me refiero a la vida espiritual, me estoy hablando de la vida cristiana, porque hoy en día el concepto de lo espiritual es meditación y no, hay que elevar el espíritu, y elevar el espíritu es meditar, ponerse a meditar allí, a pensar sobre la gente.
respirando, respira profundo, inhala para que inhales todo lo bueno, bota para que botes lo malo, toda una historia esa de respiraciones y de cosas que hay en nuestro mundo, los conceptos espirituales, y entonces hasta las obras de arte, ¿no? Se refleja aquí lo espiritual y el arte es espiritual. Eso no es lo espiritual a lo que me estoy refiriendo. Me estoy refiriendo a su relación con Dios, ¿verdad? Eso es lo que la Biblia llama como algo espiritual, mi relación con Dios. Entonces, ¿cómo crecer, cómo mejorar mi relación con Dios? La única manera es evaluando nuestra conducta, nuestras relaciones y nuestras emociones. Cómo nos comportamos, cómo vivimos, cómo manejamos nuestros estados emocionales que son importantes. El apóstol Pablo dijo en 2 Corintios 13:5, le dijo el apóstol Pablo a los cristianos a la iglesia de Corinto: examinaos a vosotros mismos, probaos a vosotros mismos. Así que parte del ejercicio de la vida espiritual de un creyente, no solamente orar y leer la Biblia, es autoevaluarse. ¿Cómo estoy viviendo como cristiano? ¿Cómo estoy yo pensando y reaccionando como cristiano? Porque miren, nos pasamos la vida hablando de nuestra conducta, pero no de nuestros pensamientos. Y nuestra conducta está muy vinculada a la manera en que pensamos. Porque usted va a actuar de acuerdo a como usted piensa, que usted tiene metido dentro, ¿verdad? Usted va a actuar de esa manera. Pablo le dijo a los cristianos: examinaos a vosotros mismos. Entonces, ¿qué debemos nosotros mirar para nuestra autoevaluación? ¿Cómo debemos mirarnos? En primer lugar, una buena autoevaluación como cristiano para el desarrollo sano y saludable de tu vida espiritual es, y no puede olvidarse usted nunca de esto, hermanos míos, todas las personas tenemos una necesidad muy grande de aprobación. Todos los seres humanos necesitamos que se nos aplauda lo que hacemos. Que alguien reconozca lo que somos y lo que hacemos, ¿verdad? Y si usted quiere ver cuál es uno de los conflictos más grandes en un matrimonio, es eso. Todo el mundo quiere que se le reconozca, ¿verdad? Usted quiere que su pareja lo reconozca, lo alabe, le agradezca, ¿verdad? Eso es parte de nosotros, somos una necesidad en nuestra vida, ¿verdad? Y en nosotros, en lo que hacemos en nuestra vida, en nuestro trabajo, en la iglesia, uno siempre quiere que se le reconozca. Los seres humanos tenemos ese conflicto en nuestra vida. Debido a nuestra condición caída, todos anhelamos ser aprobados. Hay algunas señales en nosotros, en nuestra vida, de aprobación. Por ejemplo, cuando otros no nos aprueban, nos ofendemos o nos irritamos. Evalúe esa parte de su vida. Cuando alguien no le dice a usted: oye, qué bonito te queda eso, qué bueno, oye, gracias, qué tremendo. Si alguien ignora lo que usted hizo, usted se molesta, ¿verdad? ¿Nos molestamos? O si alguien te dice: oye, eso lo pudiste haber hecho mejor, eso lo hiciste tú. Vaya, hay gente que son crueles, ¿no? Hay gente, porque usted no puede decir a alguien que hizo algo mal hecho, pero con un buen espíritu, y reconociendo que la persona hizo un gran esfuerzo, pero su gran esfuerzo a lo mejor lo hizo mal, usted lo puede ayudar a mejorar, ¿no? Hay gente que son crueles y te dicen: oye, eso lo hiciste tú, ¿qué clase de basura es eso? Eso no es un buen espíritu tampoco, ¿no? Porque obviamente destruye. Pero miramos nuestra conducta, nos irritamos cuando la gente no aprueba lo que hacemos, ¿verdad? Una vez alguien me dio un consejo muy importante y me dijo: no esperes nada de nadie, ni bueno ni malo, sencillamente a lo que te toca hacer y más nada. Y eso me ha ayudado a veces para no, emocionalmente, no afectarme tanto. Porque a veces decimos también en nuestras reacciones humanas: no voy a hacer más nada, porque no me lo agradecen. Y mire, la verdad es que uno no hace las cosas en la vida para que se lo agradezcan. Sencillamente las hacemos porque Dios muchas veces nos ha pedido que lo hagamos. Hazlo, no para que te lo aplaudan, sencillamente hazlo. Cristo habló de eso, ¿verdad? Cristo dijo: bien, buen, cierto y fiel. Pero el Señor dijo: pero si nadie te aplaudió por eso, lo tenías que hacer. Tenías que hacerlo y más nada, había que hacerlo. Hay cosas que hay que hacerlas en la vida sin esperar si la gente te lo agradeció o no. Obviamente, de eso se requiere una madurez espiritual suficiente para entender que hemos trabajado para el Señor. Pero como seres humanos necesitamos aprobación en las cosas. A veces nos sentimos mal sencillamente porque alguien no me saludó.
Yo me encontraba a veces hermanas en la iglesia, el pastor no ve más a la iglesia. ¿Qué te pasó? No, fui a la iglesia y fulano no me vio. No me saludó. Pero fulano lo vio, le pasó por al lado. Sí, le pasó por al lado y me miró. ¿Y por qué si tú lo estabas viendo no lo saludaste? Porque a lo mejor la persona pasó tan entretenida que ni cuenta se dio. Pero mira, esas cosas pasan. Eso usted sabe que revela inmadurez. Eso es orgullo. Porque usted se piensa que usted es el centro del mundo, había que saludarlo a usted. Y porque usted no saludó. Pero a veces hasta esos planos llegamos de inmadurez en nuestra vida. Eso es un problema que afecta y va a afectar tu crecimiento espiritual. Otra de las cosas de que necesitamos aprobación, por ejemplo, el hablar en público, a veces está motivado por la necesidad escondida de aprobación o reconocimiento. Es una verdad. Hay una pregunta que como pastor y predicador me hago constantemente. ¿Qué me está motivando a hacer lo que quiero hacer? ¿Qué es lo que me está motivando? ¿Es realmente una necesidad de la congregación? ¿O es poder yo mostrar algo en mí? Para que la gente vea, oye, el pastor habló. Las veces que he visto que la gente me ha halagado mis mensajes, es las veces que he visto que nadie ha cumplido lo que he dicho. Entonces, yo sé que hay gente sincera que te dice, un pastor que bien me hizo su mensaje, ¿verdad? Eso está bien. Pero mire, les digo una cosa, algo que me he metido en mi cabeza como predicador, no sé si el pastor es su clase, pero no me interesa mucho si la gente me dice algo por lo que diga o no dice. Yo no lo hice porque usted me dijera cosas mías. No se lo digo por hoy, ahora no vaya a salir todo el mundo cuando saca pastor, tío, tremendo. Para quedar bien con la conciencia y con el pastor. Pero hermano, hay cosas que el Señor nos manda a hacerlas, ¿no? Independientemente de si... Miren, a veces, una cosa que he aprendido en el ministerio, a veces me dije, oye, la verdad que no, el pastor ese que mal predicó. Miren, el pastor dijo lo que el Señor le mandó a decir, independientemente de que a usted le haya gustado o no le haya gustado. Hay gente que son tremendos oradores, hay gente que no son buenos oradores. Pero en el cristianismo, no importa si usted es buen orador o no, si el Señor le dio una palabra, déla, aunque esté bonito o fea, aunque usted no sepa cómo decirla. A veces nos ha tocado decir, hermano, yo no sé cómo lo voy a decir esto, pero mire, se lo voy a decir. Y ellos así asado. Yo lo estoy entendiendo así, el Señor me dijo escrito. Y si está bonito, ¿no? ¿Quiere que les diga una cosa? El apóstol Pablo no era un buen orador. Lo que fue un gran predicador. Pablo mismo lo dijo. Se lo dijo a los corintios. No me presenté a ustedes con excelencia de palabra. No la tenía, aunque tenía un gran conocimiento. La Biblia nos dice que Apolo era mejor predicador que Pablo. Porque la misma Biblia lo reconoce. Dice que Apolo era un hombre lleno de gracia para hablar. Sin embargo, no dicen eso de Pablo. Pablo mismo dice, yo no vine con excelencia de palabras ni de sabiduría. No la tenía, a pesar del conocimiento. Porque hay gente que tiene facilidad para hablar y demás, ¿verdad? Pero muchas veces nos afectamos por ese tipo de conducta. Evalúe su vida. ¿Por qué realmente quiero hablar? ¿Por qué realmente quiero decir lo que voy a decir? ¿Cuál es la motivación? Yo siempre le digo a los hermanos, piensa en qué es lo que te está motivando a hacer lo que quieres hacer. ¿Es realmente glorificar el nombre de Dios? ¿Es porque usted realmente está viendo una necesidad y usted la quiere suplir? ¿O es porque usted lo que quiere es buscar que la gente diga, oye, fulano te va a armar? Cristo habló de eso. Dije que a los fariseos les gustaba hacer en público grandes cosas para recibir aplausos de la gente. Cristo dijo, pues bueno, ya tienen su recompensa, eso era lo que querían, que la gente los aplaudiera. Está bien, ya se la dieron. Esa era su recompensa. Pero nuestra humanidad nos guía a buscar aprobación de la gente. Cuando usted quiera saber cómo está mi vida espiritual, póngase a pensar, ¿qué es lo que estoy buscando? ¿Verdad? ¿Cómo me siento cuando no siempre la gente que está a mi alrededor, y hablo del ejemplo de la iglesia, pero cuando usted está en su trabajo, con su familia, ¿qué es lo que usted está buscando? ¿Verdad? Eso nos ayuda a madurar. Otra de las cosas es el perfeccionismo.
El querer hacer las cosas perfectas o exigirle a las personas que no se pueden equivocar no es tanto el deseo que las cosas se hagan bien, sino por inseguridad. Inseguridad de la persona que exige. El perfeccionismo no es más que una forma extrema de querer controlar nuestro entorno. Las personas inseguras quieren tener control. Parece paradójico, ¿verdad? Pero las personas inseguras quieren tener control, porque se tensan y se estresan si no pueden controlar las cosas que están a su alrededor. Les da miedo el descontrol. Y muchas veces el perfeccionismo está motivado por eso. No es lo mismo excelencia que perfeccionismo. El perfeccionismo es no permitirle a los demás equivocarse. La excelencia es dar lo mejor que tú puedas dar de ti para el Señor. Y obviamente una persona espiritualmente madura, ¿verdad?, va a luchar por dar lo mejor y superarse en hacer que las cosas salgan bien. Pero entiende y razona que como seres humanos, en el proceso de hacer las cosas bien hechas, nos podemos equivocar. Y una cosa muy importante como cristianos en nuestra madurez y crecimiento es ayudar a las personas aún cuando se equivocan en lo que hacen. Decir, oye, la próxima vez queda mejor, sigue esforzándote, sigue haciendo. No es darles halagos que no sean verdad, porque eso también es malo. Halagar a una persona con una mentira. Oye, qué bien lo hiciste. Y uno sabe que es un desastre. Eso es, qué bien, mi hermano, qué bien lo hiciste. O decirle, no importa, lo que vale es el esfuerzo. No, el esfuerzo vale, pero vale también hacerlo mejor. ¿Lo puedes hacer mejor? Claro, todo el mundo empezó, uno empieza haciendo las cosas mal, casi siempre, ¿verdad? La autoevaluación es muy importante. A Abraham, Dios le pidió a Abraham, anda delante de mí, sé perfecto, mejora tu vida. Mejora tu vida. La Biblia nos enseña que Abraham fue creciendo en la fe hasta que llegó al punto culminante de su fe, que fue cuando Dios le dijo a Abraham, dame a tu hijo, tu único. Después que lo había tenido, ya no a Ismael, sino a Isaac. Ya Isaac era un adolescente y los años habían pasado. La Biblia dice que Abraham tuvo a Isaac cuando él tenía 100 años ya. Ya Abraham tenía 100 años. Nació Isaac. Isaac tendría unos 17 años. Así que Abraham tendría unos 117 años ya. Cuando Dios le dice, dame a tu hijo. Y ustedes saben cuáles fueron las palabras del Señor a Abraham cuando Abraham levantó el puñal para matar a su hijo. ¿Se acuerdan lo que Dios le dijo? No le hagas daño al niño. No le hagas daño al niño, ¿por qué? He visto tu... Porque ahora sé que temes a Jehová. Había madurado. Abraham había madurado. El ángel le dijo, no toques al niño porque ahora sé que temes a Jehová. Oye, ¿cuántos años pasaron, verdad? Ahorita Jesús mencionaba de que hay personas que se rebelan al proceso de Dios, ¿verdad? No entendemos que a veces orar por ciertas cosas implica un proceso. Y el proceso toma tiempo. Y en el proceso, Dios nos está moldeando. ¿Verdad? Dios nos está moldeando en el proceso. Abraham tuvo que pasar ese proceso y evaluarse cómo está nuestra vida. Otra de las cosas es, en cuanto a tu vida espiritual, emocional, los celos. Evalúate en tu vida, los celos. Los celos son otro indicador de que nuestro mundo emocional necesita madurar. Donde hay celos, dice la Biblia, que hay contiendas y miedo a dejar de ser el centro de atención. Los celos se producen por eso. Hay personas que se ponen celosas hasta cuando un amigo se busca a otro amigo. Y se pone celoso por eso. Porque un amigo nuestro muy querido, consiguió otro amigo. Porque piensa que van a perder su amistad, ¿verdad? Los celos llegan a veces hasta ese extremo, ¿verdad? Es increíble. El control, ¿verdad?
Primera de Corintios 3:3 dice la Biblia, mientras haya celo y contiendas, dice el apóstol Pablo, ¿no son inmaduros? ¿Acaso no se están comportando según criterios meramente humanos? El apóstol Pablo tuvo que hablarle duro a los cristianos de Corinto. Dice que había celos entre ellos, ¿verdad? Dice, eso es una inmadurez. Eso es una inmadurez. Y Pablo les dice, no les puedo hablar a ustedes como personas espiritualmente maduras, porque hay celos entre ustedes. Qué tremendo, ¿verdad? Los hermanos, la iglesia no podía funcionar bien porque había celos entre ellos. Porque si aquel lo hizo mejor, lo que estaban ahí todo el mundo discutiendo, no decían, yo soy de Pablo, y el otro, no, yo soy de Pedro, y el otro, yo soy de Cristo. Y Pablo dice, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Eh? Había un conflicto en la vida emocional de ellos. Y por último, hermanos, otra condición que nos ayuda a evaluar nuestra vida es la condenación frecuente hacia otros. Cuando hablas de otros, de los logros que otros han hecho, ¿cómo te diriges? La condena es motivada por un sentido de superioridad respecto a los demás. Este tipo de personas que siempre están condenando y señalando como mal lo que otros hacen, sencillamente es porque no llenan sus expectativas. Hay gente que siempre están criticando lo que otros hacen. No sé si a usted le ha pasado esto. Alguien ha hecho algo, oye, que va a parecer. Oye, qué lindo quedó eso, pero. Oye, que va a parecer, pero. Y siempre hay un pero para poner algo malo. Sencillamente es nada más que resaltar que lo que otro hizo tiene algo que estaba mal. Eso es una enfermedad de la cabeza de la gente. ¿Sí? Gente que tiene problemas con eso. Siempre están condenando. Hay un cuento muy, ¿verdad? De la gente negativa. Habían dos hombres que eran amigos, se llevaban muy bien. Y había uno que era negativo. Una gente de esa que el mundo lo tiene en delante, que no hay nada bonito en el mundo. A ellos dos es malo. Y entonces y el vecino, por ejemplo, se levantaba un día soleado y decía, oye, mira qué lindo el día, compadre, qué sol más lindo. Y el negativo decía, sí, pero no hay que trabajar así bajo el sol este. Y, sí, a todo un perro. Un día de lluvia, y decía, oye, mira qué día más lindo, que falta no hacía la lluvia, gracias a Dios está lloviendo. Y decía, pero no hay quien saque a trabajar así lloviendo no hay quien saque a trabajar. Y para todo estaba malo. Y entonces ya el vecino estaba un poco cansado de todo malo. Y lo invita un día a cazar. Pues vamos a ir a cazar patos. Y se montan en un bote y salieron a cazar. Y el vecino tenía un perro y había entrenado al perro para caminar por arriba del agua. Y entonces digo, a ver, tú vas a ver que voy a coger al vecino. Y sale a cazar pato, le dispara un pato y le dice al perro, ¡oh! Y sale, trae un pato, y sale el perro corriendo por arriba del agua y le trae al pato. Y entonces le dice al vecino negativo, ¿te fijaste? ¿Viste mi perro cómo camina por arriba del agua? Y dice, sí, pero no sabe nadar. No. El perro camina por arriba del agua, pero no sabe nadar. Mira, hermano, en la vida real hay gente que son así. La exigencia del perfeccionismo no es un problema en los demás, muchas veces es un problema interno en nosotros. Porque amamos a nuestros hermanos. Así que ese es un distintivo de la luz. Usted puede amar, usted siente por los demás lo mejor. Ese es un distintivo de la luz. Dice Juan, sabemos que que amamos a Dios, dice, porque amo a mi hermano. Me da satisfacción lo que mi hermano hace. Romanos 12:16 dice el apóstol Pablo, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No seas altivo. Asóciate, únete a la humildad o a los humildes. Dice, no seas sabio en tu propia opinión. ¿Verdad? Haga una evaluación de su vida. Y póngase a pensar, todas estas
emociones o características en nuestra vida. Me acompañan algunas de ellas más que otras, ¿verdad? Cuando Dios habló con Abraham después de 13 años por un conflicto en su vida, Dios no dejó de tratar con él, Dios no le retiró el llamamiento por causa de su pecado, pero sí le pidió algo: evalúate y endereza el camino delante de mí. Anda delante de mí, sé perfecto. Vuelve a encaminarte y endereza tu camino. Es una autoevaluación, ¿verdad? Una autoevaluación. Como cristianos, como hijos de Dios, somos llamados a evaluarnos. Pablo le dijo a los corintios: examínense a ustedes mismos. No tienes otro que venir a examinarte, examínate tú mismo. Eso es madurez, ¿verdad? Tú mismo mírate, evalúate cómo te comportas, cómo te relacionas, cómo estás viviendo, cómo estás sintiendo, ¿verdad? Tus emociones. Puedo mejorar, puedo cambiar. Y nos podemos evaluar a la luz de esta manera en la que nosotros sentimos qué siento emocionalmente cuando estas cosas a mi alrededor pasan, ¿verdad? ¿Cómo me comporto? Eso nos ayuda a medir nuestro nivel de madurez. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a crecer, ¿verdad? Como líderes, hombres llamados para ejercer influencia en los demás y llamados para mostrarle a los demás un estilo de vida diferente, ¿verdad? Un camino diferente a los demás. Porque eso es lo que significa ser luz. Que cuando alguien me mire, wow, pueda ver en mí algo, ¿verdad? No una vida turbia, no una vida confusa, sino algo que pueda servir como modelo, como una inspiración para poder ser diferentes. Y ese es el sentido, porque la luz lo que hace es orientar, le permite a las personas orientarse, ¿verdad? Y esa es la función o parte de la función de la luz. Alumbrar para abrirle el camino a los demás, para decir por dónde vas caminando, para orientar a las personas. En nuestra vida tiene que resplandecer de esa manera. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por el día, gracias una vez más por la bendición de ser hijos tuyos y de estar aquí en tu casa, poder compartir juntos. Gracias por tu palabra, permite que tu palabra nos ayude, Señor, a poder caminar delante de ti de una manera con madurez, Señor. Permite que tu palabra pueda ayudarnos a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Qué ha de cambiar? ¿Qué ha de mejorar? ¿Qué ha de ser pulido? ¿Qué ha de ser limpiado en nuestras vidas? Ayúdanos, oh Señor, a crecer en tus caminos. Bendice a cada hermano aquí presente, bendice su vida, su familia, bendice la obra tuya en este lugar, Señor. Y permite que como hijos tuyos, como iglesia tuya, podamos crecer y podamos ser instrumentos útiles en tus manos, en los lugares donde tú nos has colocado, en nuestros trabajos, en nuestras familias, en nuestras iglesias, donde quiera que estemos, en la comunidad donde nos has puesto, que podamos ser luz y bendición para otros. En el nombre de Jesucristo tú oramos. Amén.